Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Hoy vamos a seguir con el especial de ojos. Os quiero hacer una variedad de ojos con distintas formas de decoración y sobre todo distintas formas. En este caso he buscado por Pinterest pues un dibujo de una chica con unos ojos almendrados, unos ojos normales, para que veáis la diferencia, por ejemplo, con las muñecas LOL que veíamos ayer. En este caso he vuelto a hacer la galleta he sacado la plantilla. Os dejo aquí arriba abajo en la descripción, como siempre, los vídeos de cómo hacer las plantillas para recortar las galletas sin cortador, y a su vez de la misma plantilla que veis que tengo aquí al lado plastificada, he sacado un dibujo en un papel vegetal para, ahora vais a ver, utilizar en la galleta. Lo vamos a dibujar con rotulador de tinta comestible. Una vez que lo dibujamos con el rotulador, es que nos va a ser muy cómodo a la hora de manejar las mangas, para saber por dónde vamos sin tener que estar midiendo. Si no, es realmente muy difícil, sobre todo cuando queréis hacer varios modelos para que os queden idénticos. Lo mejor es hacerlo así. Os dejo aquí arriba y abajo en la descripción, como siempre, también los vídeos sobre la glasa para que veáis las distintas consistencias, un montón de tips y distintas formas de elaborarla. Y lo que vamos a hacer es, estoy utilizando una boquilla pequeña, aunque la glasa es de consistencia media, o sea, es decir, fluida. Ya sabéis que yo la hago fluida, no demasiado, veis que no rápidamente no se extiende, no se expande, sino que la tengo que ayudar un poquito, va lentamente. Digamos que cuando hablamos de contar, ¿no? Que hacemos así una raya en la glasa, pues podéis contar como a lo mejor hasta 8 más o menos, 8 o 10 para hacer ese tipo de glasa. Cuando la hago un poco más fluida en otras ocasiones, pues a lo mejor cuento 6, 8, una cosa así. Como veis, he dejado los ojos. Tened en cuenta cuando los dibujamos y los recortamos que los tenemos que intentar hacer más grandes de lo que tenemos en el recorte, porque siempre, claro, al hacer el dibujo y al recortar siempre vamos por dentro. Entonces aquí nos expandimos un poquito más para no hacerlos demasiado pequeños y le ponemos un poquito de glasa. Es glasa de consistencia media, no espesa. Es de consistencia y media, igual que la de la cara. Veis que fluye, además también fluye un poquito mejor. Y lo que voy a hacer es muy importante ahora, como es wet on wet, es decir, húmedo sobre húmedo, la cara está recién hecha, le ponemos la blanca y como veis queda completamente uniforme, es darle perfectamente la forma con ayuda del pincho, una boquilla, un palillo, una brocheta, para que le deis perfectamente, sobre todo los rasgos de los ojos, porque luego no lo vamos a poder modificar. Pintando va a ser un poquito difícil modificar los tamaños. Ya se ha secado la cara, como veis, tiene cierto brillo, el brillo de la glasa, porque recordad que lo vais a ver en los vídeos sobre la glasa. Le ponemos un poquito de sirope de maíz caro, creo que en México lo llamáis miel caro, y eso le da un poquito más de brillo a la glasa. Y bueno, pues ahora pasamos al pelo. Ya ha secado el cuello, lo he hecho, como veis, el cuello un poquito más fino para que me quede como un poquito más bajo de lo que es la cara. Le estoy haciendo el pelo. El tono no es exactamente igual. Tengo que hacer, bueno, no tenía mucho interés. Ahora mismo quería hacer varias galletas y sobre todo centrarme en el tema de la cara y del dibujo de ojos que me habíais pedido. Entonces tampoco para hacer, estoy buscando los colores exactos, ¿no? Le estamos haciendo un marrón castaño, como veis es más oscuro. Pero bueno, ahora mismo es un detalle que no nos importa demasiado. Os haré de todas maneras, de cara luego también a las comuniones y todo, pues haré distintos tonos para que veáis qué colorantes he utilizado, para que encontréis los tonos que necesitáis cuando hagáis muñecas, por ejemplo, de comunión. Una vez que se ha secado bien la glasa, sobre todo nos interesa que la cara esté perfectamente seca. Vamos a escribir encima, vamos a apretar, entonces nos interesa que esté perfectamente seca, si no se nos quebraría la glasa. Entonces le he puesto por la parte de detrás de este papel, le he puesto un poquito de rotulador de tinta comestible, haciendo el dibujo de los labios, de la nariz y de las cejas, sobre todo para marcar exactamente igual el sitio donde va. Para una sola galleta en el fondo casi no es ni necesario, casi no lo veis porque lo he hecho con amarillo, y lo he hecho con amarillo para que tampoco destaque demasiado. Muchas veces lo hago con colores oscuros, pero luego ahora, por ejemplo, al pintar poquito, pues puede que se me marque, y entonces prefiero hacerlo con un color que casi no se vea, aunque yo sí que lo percibo a la hora de hacerlo. Lo estoy repasando con rotulador. Si tuvierais rotulador, quisierais hacerlo con rotulador, podríais hacerlo así. Pero bueno, salvo la nariz, que me queda mejor solamente unos toquecitos con rotulador, el resto lo voy a repasar luego también con pincel, como vais a ver. Para que nos sea más fácil el uso del pincel, lo que sí vamos a hacer es delinear un poquito todo el contorno del ojo, y le vamos a hacer el dibujo del iris, el círculo,
para luego no salirnos, ¿no? Al tener además que hacer dos ojos iguales, al hacerlo a pincel directamente, que podríamos, corremos el riesgo de hacerlo más grande en uno y en otro y resulta un poco más difícil estar pendiente cuando estás utilizando pincel. Sin embargo, con rotulador podemos ir más despacio, paramos, levantamos y vamos midiendo que en el fondo el tamaño sea el adecuado. Siempre a mí me gusta realmente usar el rotulador de tinta comestible antes del pincel o antes de la glasa, precisamente por eso, para que nos sirva de guía. Voy a utilizar, como veis, un marrón castaño de Progel. He puesto una gotita en estos cuencos para pintar como tipo acuarela. Os dejo de todas maneras aquí arriba abajo en la descripción también los vídeos para que veáis más tips si nunca habéis pintado una acuarela, para que podáis empezar e iniciaros en esta técnica. Es muy sencilla, muy bonita y luce muchísimo. Voy a poner dos tonos, porque tengo un tono marrón más oscuro y este otro es un poquito castaño más claro, porque a veces si no va a quedar demasiado oscuro. En un cuenco diferente pongo un chorrito, un poquito de alcohol blanco. Yo en mi caso utilizo ron, podéis utilizar vodka, podéis utilizar cualquier alcohol que sea de graduación alta y que sea transparente, para que evapore muy rápidamente y nos deje la pintura. No queda el alcohol, sino que nos deja la pintura en la galleta y no se estropea la galleta porque no coge humedad. Vamos a pintarlo con cuidado. Como veis, pues sí, con este marrón castaño es mucho más adecuado el tono para hacerlo. Y a la vez vamos haciendo, como es un pincel fino, os comentaba el otro día que el pincel no es que sea un número demasiado fino, va por números, ¿no? A menos número, un 0 es más pequeño, tiene menos pelo que un 1, que un 2. Cuanto menos número tenga, más pequeño es. Incluso luego podéis encontrar un 00, un 000... Hay muchos números y tiene, claro, menos pelo. Para mí lo importante, que me gustan mucho estos pinceles que tengo de madera contra los de plástico que me habéis visto utilizar muchísimas veces, es que son mucho más largo el pelo y entonces va en fino, al final me permite hacerlo como si fuera un pincel muchísimo más fino. Como veis, simplemente he seguido, he remarcado las cejas, he remarcado el contorno y el iris en marrón. Ahora lo he dejado secar un poquito, ya veréis que seca muy rápido porque evapora muy rápido el alcohol, para pintarle la pupila negra. Dejad un ratito que se seque, porque si no, al meterle un poquito más de humedad y no estar perfectamente seco, se puede expandir la pintura y estropear, ¿vale? La pintura que hagamos. Vamos a preparar también los labios. Para los labios, mirad, estoy poniendo un poquito de rosa o de rojo, en este caso es Poppy Red de Progel. Os lo dejo de todas maneras abajo, siempre sabéis en la descripción. Estoy preparando el rojo, pero como veis he añadido unos polvitos blancos, son de Sugar Flyer, es un colorante blanco, porque solamente el rojo o el rosa no tapa bien, digámoslo así. Si lo probáis veréis que os queda como muy transparentoso, no os hace bien el labio. Sin embargo, con un poquito de polvo blanco vais a ver que sí. Además, el polvo os va a servir para graduar el tono. Por ejemplo, si queréis un rosita más claro, si queréis un color un poquito más coral, ¿vale? Pues si es un tono coral tenéis que partir del rojo. Si queréis un tono rosa, pues podéis utilizar un rosa en vez de un rojo. En este, como veis, el labio es bastante intenso. Lo que sí que tiene, que queda muy bonito porque queda como más carnoso el labio, en este caso es una pizca de colorante blanco. Podemos ponerle pues simplemente los polvos con un poquito de alcohol, le podemos poner ese rasgo. Por último, para hacer la línea de la separación de los dos labios, yo utilizo un rotulador de tinta comestible de color rosa, un tono muy suave, podría ser también rojo, para marcarle esa diferencia de los dos labios. Nos faltaría, vamos a ver, pues le vamos a matizar el rostro, pero lo primero le vamos a poner una chispa de luz en los ojos. Podríamos hacer como las muñecas LOL, que tenían los círculos más grandes, como os acordáis, los dejábamos dejando sin pintar la glasa. Pero si os comentaba que si por lo que fuera no los respetarais y quedara completamente pintado de negro, lo que podemos hacer es así, con una boquilla, vamos, con un poquito de glasa blanca, no importa la consistencia, y un pincho, cogemos un poquito de glasa blanca y le matizamos el color. Ahora, pues nada, simplemente le voy a retocar un poquito
para que me quede el tamaño, el largo, el ancho. He visto que me queda como el perfilado del ojo un poquito más estrecho y más claro de lo que yo quiero, porque os recordéis que en un primer momento había utilizado había utilizado el color castaño muy aligerado. Cuanto más alcohol le pongamos, más claro va a salir el tono. Cuanto menos alcohol, más oscuro. Entonces podemos jugar con ese color para tener el color que queramos. Por último, le voy a matizar, le voy a poner unos coloretes con un polvo de seda. Vosotros lo llamáis matizadores en México, aquí lo llamamos en España polvo de seda. Le vamos a poner un poquito. Yo siempre utilizo para esta glasa un poquito oscura, además he tomado un poquito tono oscuro, le pongo un color que se llama Pink Sherbet, os lo dejo abajo en el comentario, que es un poquito brillante y a mí la verdad es que me gusta muchísimo. Por último, para hacerle las líneas un poquito de acabado en el pelo, matizarlo un poquito y darle muchísimo brillo, como vais a ver, esta técnica de acuarela da muchísimo brillo a las galletas. Lo voy a pintar, en principio le voy a hacer pues como unos trazos, unas líneas, haciéndolas un poco como mechones por todo el pelo en un primer momento y luego lo vamos a suavizar. Le hago así porque en el dibujo viene la verdad la oreja un poco marcada, pero luego no ha quedado muy natural. Pero bueno, le vamos haciendo así un poquito las líneas y luego lo vamos a repasar todo un poquito, pues como si fuera el cabello, con un poquito de alcohol, un poquito de colorante, muy suavemente, por encima del tono que, como sabéis, este marrón que hemos puesto es el del pelo, es bastante oscuro, pero resalta bastante bien y le da muchísimo brillo. Lo vamos pasando tranquilamente, con mucho cuidado para no manchar y no estropear la galleta, y le vamos repasando por todo el pelo. Como veis, así ya va a quedar todo con un brillo muy, muy uniforme. Como podéis ver, esta técnica es bastante fácil, quedan muy bien las galletas y podemos hacer realmente el dibujo que queramos. Lo más importante, como os decía, es que atendamos mucho al tamaño de los ojos para hacer la glasa del tamaño correspondiente, que luego, como veis, al pintarlo no lo vamos a poder corregir. Un pincel más o menos fino para poder hacer todos los delineados, que como veis quedan muy finos y muy elegantes y queda muy bonito. Así que os animo a que lo hagáis, os voy a subir más vídeos al respecto con otro estilo de ojos. Si os ha gustado, dejadme un like aquí abajo, compartid con los amigos que les gusten las galletas decoradas, suscribiros si no lo habéis hecho, que subo varios vídeos a la semana. Es verdad que ahora con esto de la cuarentena y con los deberes de los niños no tengo mucho tiempo para subir todos los días, pero bueno, intentaré subir lo más posible y también atender a las peticiones que me hagáis. Un besote gordote y hasta el próximo vídeo.